Buen día, profesora, buen día, compañeros. Mi grupo está integrado por Gabriel Arévalo, Fernando Lozano, Iván Auqui, Fabricio Bernal, mi compañera Diana Ocapiña. Pues bien, a nosotros nos ha tocado realizar el video con el tema de la pobreza en el Ecuador como un problema psicosocial. Pues bien, en el siguiente video trataremos de ir describiendo, ¿no?, detalladamente y basado en las encuestas anteriormente realizadas, como la pobreza, más bien, como una problemática psicosocial que acarrea al país. Este video de igual manera describirá los distintos comportamientos, fuerzas sociales, actitudes y comportamientos individuales frente a esta problemática muy enraizada en nuestro país. De igual forma, se buscará evidenciar cómo la estrechez económica, las aflicciones psicológicas, así como las políticas gubernamentales que intentan de alguna manera atajar y manejar la pobreza, se han visto quizás desbordadas por diversos factores, tanto sociales, así como gubernamentales, y no podemos dejar de lado factores también políticos, que ha estado muy presente en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Como siguiente punto abordaremos una descripción acerca de la pobreza. Podemos hacer referencia con estos tres conceptos a continuación que presentan definiciones consistentes. En primer lugar, Avellana manifiesta que la pobreza puede ser considerada como un estado de las personas o como una determinada forma de vida, resultado de la imposibilidad para acceder a recursos que satisfagan las necesidades básicas, físicas y psíquicas humanas. Speaker identifica 11 posibles formas de interpretar la palabra pobreza: estándar de vida, necesidad, carencia de seguridad, desigualdad, clase, padecimiento inaceptable, dependencia, falta de titularidades, insuficiencia de recursos, exclusión y privación múltiple. Y por último, Casero considera que la pobreza se concibe como una situación de degradación generalizada que afecta a las personas tanto física como fisiológica y psicológicamente. Esta situación priva a las personas de sus capacidades básicas y los capacita para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida. A continuación se exponen enfoques, aclarando que no son los únicos, pero sí los más destacados. Enfoque biológico. Según Rothery, la pobreza absoluta o primaria que presentan las familias es aquella que se da cuando los ingresos totales son insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas que requiere la eficiencia física para su manutención, es decir, este concepto de pobreza establece una línea de pobreza basada en las necesidades de supervivencia de las personas, involucrando específicamente el criterio del hambre que se puede solucionar alcanzando requerimientos nutricionales mínimos. Enfoque de la desigualdad, Miller y Robbie. En su estudio Poverty Changing Social Stratification, que significa pobreza, cambio de estratificación social, argumentan su visión de la pobreza en términos de la desigualdad y concluyen lo siguiente. Enunciar los problemas de la pobreza en términos de estratificación supone concebir la primera como un problema de desigualdad. En este enfoque nos alejamos de los esfuerzos de medir las líneas de pobreza con precisión pseudocientífica. En lugar de eso, consideramos la naturaleza y la magnitud de las diferencias entre el 20 o el 10% más bajo de la escala social y el resto de ella. Nuestro interés se centra en cerrar las brechas entre los que están abajo y los que están en cada dimensión de la estratificación social. Se puede entonces entender que la medición de la desigualdad complementa la medición de la pobreza, pero no puede ser definido como un método para medir la pobreza, puesto que, como manifiesta Sen, una transferencia de ingresos de una persona de estrato superior a una de estrato medio disminuye la desigualdad, pero no refleja modificaciones en la pobreza. Al contrario, un descenso de ingresos de toda la población puede mantener la desigualdad en el mismo punto, pero generará un aumento del hambre, la desnutrición y las privaciones, lo que conlleva a un claro aumento de la pobreza. Enfoque de la privación relativa. Autores Townsend y Runciman. En este enfoque se pueden apreciar dos tipos de privación relativa. Por un lado, la objetiva, condición de privación, que se da cuando un grupo de personas se encuentra en una privación debido a que posee una cantidad menor de bienes o de atributos comparadas con otro grupo de personas. Y por otro lado, la subjetiva, sentimiento de privación,
que se presenta cuando las personas sienten que afrontan una privación con respecto a otras personas. En el enfoque de la privación relativa, la elección de condiciones de privación no es independiente de los sentimientos de privación, puesto que los bienes materiales no se pueden evaluar en este contexto sin una referencia a la visión que la gente tiene de ellos. Incluso, si los sentimientos no se incorporan de manera explícita, deben desempeñar un papel implícito en la selección de los atributos. La parte difícil de este enfoque es la de escoger los grupos de referencia para realizar las comparaciones en cuanto a privación, es decir, hay que elegir los grupos con los cuales las personas se comparan verdaderamente, apelando a la objetividad del investigador. El enfoque de las necesidades básicas insatisfechas. Este enfoque consiste en identificar si los hogares han satisfecho un conjunto de necesidades básicas previamente definidas. Y si no lo han logrado, entonces son considerados pobres. Ahora bien, las necesidades básicas insatisfechas dependen de cada país. Sin embargo, hay algunas variables que se consideran comunes, como la vivienda inadecuada, el asentamiento, falta de agua potable, inexistencia de servicios sanitarios, acceso a la educación y un indicador indirecto de capacidad económica. Los problemas presentes en la sociedad llegan a ser dimensionados con mayor fortaleza en el preciso momento en el que adquieren cierto sentido desde el ámbito político. Esta labor consiste en poder puntualizar aquellas situaciones sociales negativas y así realizar planos para su respectivo tratamiento, para lo cual deberán tomar en cuenta la realidad social de cada país. En una encuesta realizada conjuntamente con mis compañeros a una población de 10 personas, pudimos añadir la siguiente pregunta: ¿cuáles son los problemas psicosociales en Ecuador desde su criterio? Y la gente nos respondió lo siguiente: narcotráfico 0%, 0 personas, desempleo 30%, 3 personas, corrupción 30%, 3 personas, pobreza 40%, 4 personas, sicariato 0%, 0 personas, contaminación ambiental 0%, 0 personas, prostitución 0%, 0 personas, delincuencia 0%, 0 personas y valores perdidos 0%, 0 personas, y esto nos da un total de 100%, 10 personas. Discusión. Paraguera, uno de los investigadores económicos de Ecuador, afirma lo siguiente: los indicadores de pobreza en Ecuador empeoraron al cierre de 2019 y afectaron más a quienes viven en zonas rurales. La tasa de pobreza multidimensional, medida por el acceso a educación, salud, empleo y vivienda, creció 0,2 puntos porcentuales en 2019. Este tipo de pobreza se ubica en 38.1% de la población ecuatoriana en diciembre de 2019, mientras que en diciembre de 2018 fue un 37,9%. Este aumento no se considera estadísticamente significativo según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, pero en el área rural este indicador pasó de 67,7% a 71,1%, un incremento de 3,4 puntos porcentuales que sí es estadísticamente significativo. Para Morales, otro investigador económico de Ecuador, afirma lo siguiente: el INEC mide la pobreza de 3 maneras: por los ingresos, por las necesidades básicas insatisfechas y por el enfoque multidimensional, que incluye el acceso a educación, vivienda, salud y empleo. La pobreza por ingresos es el método más habitual de medición. Para diciembre de 2019, una persona era considerada pobre si percibía un ingreso inferior de $84.82 mensuales. Además, Paraguera y Morales argumentan que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Lenín Moreno se fijó como meta reducir la tasa de pobreza multidimensional de 35,1% a 27,4% hasta el 2021. Pero a un año de cumplirse el plazo, las últimas cifras presentadas por el INEC se encuentran lejos del objetivo. Para el área rural, la meta es reducir este indicador de 60% a 49,2%. Pero entre 2016 y 2019 este indicador subió más de 11 puntos porcentuales. Y es por eso que la pobreza es el problema psicosocial que afecta más al país. Conclusiones.
El fenómeno de la pobreza en el ámbito mundial y particularmente en América Latina se refleja de manera contundente en las condiciones de vida de la población. Durante las últimas décadas, este fenómeno se ha visto agudizado, particularmente en los estratos de clase media y en aquella población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema. El destino económico, político y social de los países de América Latina depende de las necesidades y exigencias de las economías desarrolladas que abanderan el proyecto de globalización como una condición para la integración de las economías pobres al mercado mundial. Según los resultados del estudio, la incidencia de la pobreza en Ecuador se ha incrementado en los últimos años. Establece que sus principales determinantes son inequidad y exclusión social, bajo nivel de educación y salud, débil institucionalidad, corrupción, inestabilidad política, baja productividad e irresponsabilidad empresarial. Por su parte, las medidas oficiales de pobreza en el Ecuador identifican el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de una línea de pobreza. Estas medidas se basan en el nivel de ingreso o de consumo.